es Oscar Roberto Vázquez, soy nacido en Capital y nací un 4 de septiembre del año 1963. Bueno, había algo que hacía que el siglo pasado se llamaba vocación, y muchos de nosotros, siendo jóvenes que veníamos de hogares de trabajadores, ingresamos a la Fuerza Armada. Tal cosa hice yo, y a los 15 años ingresé como aspirante en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde, bueno, me formé como marino, y después de egresar estuve un año en la Fragata Libertad, y de ahí fui destinado al crucero Ara General Belgrano, el que tuvo una acción bastante importante durante la Guerra de Malvinas. No, nosotros zarpamos de la base naval con destino al sur, porque nos informan ahí, el 16 de abril, es decir, ya Malvinas había sido recuperada. Nosotros salimos después porque estamos en una etapa de reparaciones anuales de la unidad y no pudimos zarpar con toda la flota porque todavía no estamos en condiciones. Así que de esa manera nosotros, bueno, salimos a navegar el 16 de abril, nos dirigimos al sur, entramos por Madryn y después terminamos en Ushuaia, donde hicimos un cambio de munición, que nos habían dado un lote vencido de munición, hubo que cambiar ahí y ahí volvimos a hacernos a la mar. En un momento estuvimos en la Isla de los Estados, donde hicimos ahí, recibimos correspondencia y después salimos a una operación netamente de combate, que bueno, se ve frustrada porque los ingleses nos detectan. Nosotros formamos parte de un grupo de tareas que así se llamaba en ese entonces, uno constituido por el portaaviones y otro constituido con el crucero Belgrano, que iba a operar al norte de Malvinas para atacar a la flota de manera sorpresiva, cosa que ellos, bueno, se dieron cuenta, y ahí es donde nosotros volvemos a la zona donde nos derivan, que teníamos que quedarnos a la espera, y ahí es donde el 2 de mayo el submarino inglés nos impacta con los torpedos. A bordo mi especialidad era lo que se llama de mar. Mi especialidad era mantenimiento de la unidad, timonear el barco, y en esos buques que eran más viejos, muchas especialidades cumplían varias funciones a la vez, era multifacético. De hecho, mi trabajo era, por ejemplo, alcero en torre de 5 pulgadas, en torre de 6 pulgadas, perdón, y en montaje de 5 pulgadas, que eran antiaéreos, como alcero. Alcero era el que daba latitud y longitud, ese era el trabajo. Y también hacíamos la recepción del helicóptero. Nosotros llevamos un helicóptero a bordo de la aviación naval, y yo era parte de una dotación que hacía el recibimiento y el despliegue de ese helicóptero. Si bien mi lugar de trabajo era en la popa, mi lugar de trabajo, mi lugar de alojamiento en el barco, recordemos que el barco tenía 189 metros de largo, con una dotación en el tiempo de combate de 1093 hombres. El 2 de mayo a las 4 de la tarde a mí me agarra trabajando en lo que se llamaba una guardia, a la proa del barco, en la torre número 1. Ese día nosotros merendamos 3:30 de la tarde, después nos vamos a tomar la guardia. Si bien la torre estaba provista por 60 hombres, desde el jefe de la torre hasta el último soldado conscripto, que eran provisionados, había una cadena de aprovisionamiento de lo que se llama Santa Bárbara, o el polvorín en tierra, para los marinos de Santa Bárbara. Entonces, ¿qué pasaba? Toda una cadena de aprovisionamiento con un montón de desniveles y ascensores, un sistema de reloj. Bueno, esos eran 60 hombres por torre. Pero los primeros que tomaban la guardia, los que más responsabilidad teníamos, en el sentido de que cuando yo entraba a la torre, me ponía el auricular y le decíamos torre 1 lista, cuando nos faltaban 50 tipos, pero bueno, estábamos en listo a las 4 de la tarde cuando nos hacíamos cargo. Así que bueno, subimos 4 o 5 a la torre, soy el último que subo y cierro la puerta. Cuando termino de cerrar la puerta, explotó el barco. En ese momento nos impactan. Yo escuché una sola explosión y en realidad después nos dimos cuenta que habían sido 2 torpedos. Uno en popa y uno en proa. El de proa nos corta toda la nariz, que de hecho, esto que yo cuento siempre rápido es cuestiones de segundos, abro la puerta de vuelta, me tiro, el barco automáticamente se había escorado y se había quedado sin propulsión y sin energía, quedó en un silencio total. Y cuando me tiro, me fijo hacia adelante y me faltaban 15 metros del barco, que es donde se cayó. Y ahí nos dimos cuenta qué es lo que había pasado. Nosotros no escuchamos una alarma, nunca escuchamos nada, solamente escuchamos la explosión. Una que pegó abajo de donde nosotros estábamos. No, lo que tiene la Armada siempre fue un alto grado de preparación. Desde que yo ingresé a la Armada era continuo. Cuando uno estaba en una unidad,
hacer prácticas así de combate como de abandono. Una situación por la que el marino no quiere pasar nunca, pero puede existir. No solamente en situación de guerra, sino por un accidente, por un montón de hipótesis que pueden pasar en el mar, que es bastante complicado el mar argentino. Entonces nosotros, ante una situación de emergencia, sabíamos, ya lo teníamos mentalizado y mecanizado lo que teníamos que hacer. Así que, ante las tantas prácticas que teníamos, ¿qué hicimos? En el barco siempre se gira de acuerdo a las agujas del reloj. Yo podía haber ido por la banda de babor, que me quedaba más cerca, y sin embargo tuve toda la vuelta, caminar 2 cuadras, pararme en la popa donde yo tenía la balsa designada, y de ahí esperar las directivas que el comandante iba dando para ver qué era lo que ocurría, ¿no? Nosotros lo que menos queríamos era saltar al agua, pero bueno, la realidad pasó porque cuando el comandante pide una evaluación de daños al jefe de control de avería, nosotros explicamos a los marinos que el control de avería para la gente civil son los bomberos, pero a bordo se llama control de avería, hacen el mismo laburo con diferente nombre. Le pide al jefe de control de avería una evaluación de daño, el jefe de control de avería se dio cuenta, no tenía luz, no había propulsión, no se veía nada, teníamos la proa que entraba mucha agua porque se había partido, así que se llenaba de agua, y en la popa, que después nos dimos cuenta cuando el buque se da vuelta que el edificio era muy grande, pega y se llenaba de agua, no había forma, entonces dijo, se va a hundir el barco. Y ahí empieza otra situación a la cual nosotros no queríamos llegar. Nada, capaz que la adrenalina del momento, la edad, la tropa era muy joven, lo que no se vio nunca fue escena de pánico, sí de miedo, porque era una situación que nosotros no estábamos preparados. Una cosa es cuando uno se entrena en una situación de combate, y una cosa cuando pasa de verdad. Una cosa cuando tiramos balas que hacen ruido, y una cosa cuando vienen en serio. Bueno, la situación que ningún marido iba a pasar a un hermano toca a nosotros. Así que bueno, cuando el comandante da la orden de abandono, nosotros sacamos la balsa, la tiramos al agua, la atamos, se infla, salta un compañero a la balsa, sin querer la pincha, porque la balsa lo que tenía era que, por efecto del mar, ahí estamos hablando que teníamos olas de 5 o 6 metros, subía y bajaba, el compañero saca la navaja, no sé por qué, y la pincha. Entonces ahí la mitad de los compañeros, que 20 asignó a la balsa, ya no podían subir. De los 20 iban a subir 10, 10 se quedaban afuera. Nosotros teníamos lo que era en un costado teníamos un bote de goma, un Zodiac, que le decíamos nosotros, porque era la fabricación Zodiac. Entonces, uno de los compañeros dijo, tirarlo al agua, lo tiramos al agua. El jefe, que casualmente después de 40 años ha empezado a participar acá en nuestro centro, el otro día fue la primera reunión que tuvimos acá, si bien nos juntamos, pero la primera vez que vine al centro, el jefe nos dice, bueno, un voluntario, me ofrezco yo, miro, me pongo contra la mano y me tiro. Me pego un golpazo hermoso, ¿no? Después se baja otro compañero más. Todo esto en pleno movimiento, no era que era tan sencillo, ¿no? Te estoy diciendo que subí y bajaba 5 o 6 metros y se pegaba contra el casco. Pero bueno, la adrenalina de los 18 años hacen cosas que no sé si hoy lo podría hacer. Y después uno dice, te pasamos el motor. Y si alguno entiende lo difícil que es poner un motor en un espejo de un bote de goma parado, porque es complicado, imagínense en el movimiento. Bueno, nosotros lo hicimos, no sé cómo, nosotros lo hicimos. Y ahí empezamos a bajar gente. Y dicen que el agua tenía una sensación de 20 grados bajo cero. De hecho, cuando tocamos el agua era como que te prendía fuego la mano, ¿no? Te quemaba la mano el frío. Por eso, cuando hubo compañeros que se cayeron al agua, era difícil que sobrevivieran por mucho tiempo, ¿no? Hay que sacarlo de lo más pronto posible. Y nosotros, sin estar mojados, temblamos una hoja. Después nos mojamos durante la noche, pero sin estar mojados ya estábamos temblando porque hacía muchísimo frío. O sea, En mi vos caso yo estuve, una noche, un día y medio. y yo estuve una noche completa, 33 horas en mi caso. Hay gente que pasó menos, hay gente que pasó más. Porque ¿qué pasó? Tuvimos la desgracia de que cuando uno en el crucero nos agarra una corriente que nos lleva hacia el sur, que bajaba. Entonces recorrimos 100 kilómetros en 24 horas. Cuando nos salen a buscar no nos encuentran. Entonces un avión de la aviación naval van dos, uno se vuelve porque no lo encuentra y el otro hace un trabajo en espiral, porque según el comandante decía que no se podía haber perdido 1000 hombres. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ser, el avión que nos rescata era un Nectium de la aviación naval, que adelante tenía como una nariz de acrílico, y ahí veo un observador como prismático. El 3 de abril había amanecido muy frío, pero más calmo, ya el temporal no estaba. Si bien se movía, había un temporal el día anterior.
Y nosotros que estamos en la base escuchamos el avión. Escuchamos el avión pasa, va muy bajito, hace este movimiento, se va hasta allá, retorna, se mueve y se va. El operador que lo mira, que nosotros acá lo trajimos un par de veces, que hicimos un par de actos, el tipo dice, ¿no? Antes de encontrar las balsas, el responsable a bordo le dijo, señor, nos estamos quedando sin combustible, no vamos a tener para ahora y nos vamos a caer en agua. Y el tipo dice, tengo que buscar, no puedo dejarme el tipo acá. ¿Qué pasó? Cuando nos ve, el tipo dice, balsa a las 12, porque nos ve en la proa del avión. Ahí es donde el tipo hace esto y se pega la vuelta y se van. Nosotros calculamos cuando vimos el avión que era más o menos las 12 por donde estaba el sol. Resulta que había sido más cerca de la 1. Había sol, por eso nosotros calculamos el horario. Dijeron, bueno, ahora nos van a venir a buscar. Y la verdad que pasaron muchas horas, se empezó a poner de noche y no venía a buscar nadie. Y de repente apareció una luz maravillosa que no sabíamos quién era, que mi jefe nos dice, bueno, responsable a bordo soy yo, de la balsa. Estamos en una balsa, habíamos dejado el gomón, estábamos en una balsa. Así que nada, por una cuestión de yo me hago responsable, ustedes si le preguntan algo, dicen el rango y la matrícula revista, no dicen otra cosa. Y después cuando vino el barco más cerca nos dimos cuenta que era el aviso Gurruchaga, que si bien el buque más chiquito fue el que levanta alrededor de 362 hombres, ¿no? Un buque preparado para 60 levanta 362, era el Sarmiento a las 6 de la mañana, ¿no? La verdad que estábamos atestados de gente. Pero ese era un problema, nosotros nos subimos a bordo y nos dejan desnudos porque la ropa nuestra estaba sucia, estaba olorosa, era un desastre. Lo que pasa es que los primeros que subieron se pudieron vestir. Después lo último, ligamos una media y ya era poco. De hecho hay fotos que cuando bajamos en Ushuaia bajamos mucho descalzo, con calzoncillo largo abrazado, con frazadas, con otro compañero porque no tenían ropa. En Ushuaia no hubo la ropa. Pero bueno, más o menos, a grosso modo así fue el tema del crucero. Cuando mirás para atrás hoy, ¿qué pensás? No. Yo creo que orgullo por lo que hicimos, ¿no? A ver, no es poca cosa pelearse contra la OTAN, porque nosotros no solamente peleamos con el DC, peleamos con la OTAN. Era como en 1806, que dice que lo corrimos con aceite. Yo creo que era agua caliente, pero bueno, vamos a poner que era aceite. Y era más o menos igual. Acá se peleó con coraje realmente y por amor a la patria, ¿no? A nosotros no pagamos nada, nosotros íbamos convencidos de que lo que reclamamos era nuestro y estábamos convencidos de perder la vida. De hecho 632 compañeros la pierden y de esos 632 el 50% muere en el crucero grande, en una sola unidad. Entonces uno, lógicamente, ya teniendo canas y poco pelo, piensa el orgullo de lo que hicimos, ¿no? Y hoy vemos el reconocimiento de la gente y todo, y vos decís, mirá qué lindo lo que hicimos nosotros. ¿Volviste a Malvinas? Sí, yo tuve la suerte, acá en la institución, hace algunos años, sorteábamos 2 pasajes por año. Hacíamos un sorteo a los compañeros, juntábamos un viernes y sorteábamos. Y gracias a los muchachos acá yo pude, que yo no conocía a Malvinas. Yo estuve en el crucero, yo no conocía a Malvinas. Yo veía a Malvinas esto. Ahora, cuando pude volar en el año 2011 y recorrí casi 100 kilómetros que hay de Montplizán a Puerto Argentino, ahí me di cuenta que era grande. Y cuando fui a ver el campo de batalla y veía London y veía Sapperhill y veía Dos Hermanas, y digo, es grande esto. Y estaba con compañeros del Regimiento 7 de La Plata y ellos me ponían más o menos en situación de cómo ha sido los combates y ahí te das cuenta que hay más dimensión de lo que es Malvinas, ¿no? Y uno dice, no, mirá, por esto peleamos nosotros, ¿no? Hoy, que ya pasaron 40 años, nos estamos dando cuenta que Malvinas fue la punta del iceberg de un montón de cosas que vinieron después. Hoy nosotros estamos hablando que se está aplicando muy de a poco y no sabemos por qué, todo lo que es el mapa bicontinental, donde después de un trabajo de 20 años de tribunales internacionales les dicen que todo este territorio es nuestro. Entonces pasó de ser el centro de la patria Córdoba, hoy el centro de la patria es Malvinas, Ushuaia. Es el centro de la patria, date cuenta que hay otro país. Entonces, ¿Malvinas qué fue? El paso natural hacia el Pacífico, porque no hay paso natural, vos fíjate que el canal cada día más chico, el único paso natural es ahí, y la proyección hacia la Antártida, agua dulce, retícola, hidrocarburo y todas esas cosas. Los ingleses lo vieron mucho antes que nosotros. No fue solamente Malvinas, Georgia y la Sandwich del Sur, ¿no? La proyección al sur. Pero bueno, eso es lo que nosotros, por lo que nosotros peleamos en ese momento, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos hoy.
En realidad, quien conoce Malvinas, Malvinas es una isla desértica, fea, hace frío, pero cuando uno ve todo lo que tenemos para que nuestro pueblo esté mejor, mira, yo hablo mucho, nos metemos mucho en las charlas de Cancillería, con el embajador de Malvinas y todo, y estamos haciendo un trabajo en conjunto, y uno dice, con la que sobraría de la pesca de todos, con las sobras de la pesca de ese sector, comería toda la Argentina y no tendríamos hambre. Así que fíjate la importancia que tenemos de eso.